a todas las personas que ya están acá conectadas. Vamos a dar inicio oficialmente a lo que es la charla especializada para empresas CSP. Como saben, bueno, todos ustedes los que estamos conectados el día de hoy somos empresas certificadas y pues tenemos ya historia con este programa. Y pues la idea de estas charlas es fortalecer el programa, ¿ok? Yo soy María Fernanda Leitón, trabajo para el Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Social Turística y hoy en conjunto con mi compañera Angie Mora, que pues por ahí está conectada también, vamos a estar acompañando al especialista de esta mañana. Entonces, bueno, primero agradecerles por el ratito que sacaron en la mañana de hoy. Siempre tener, por favor, el micrófono silenciado. Y si quisieran, pues, preguntar o tienen alguna duda, siéntanse en la libertad, pues, de levantar la mano o escribir en el chat. Ahí Angie y yo nos iremos encargando de, pues, de plantearle las preguntas a don José Daniel. ¿Ok? Nada más recuerden que estas charlas siempre es importante pues que inviten a sus proveedores y a sus actores externos e internos a ser partícipes de, porque siempre son buenas prácticas y son pues buenas prácticas que podemos aplicar en nuestra empresa o podemos pues dar ideas a nuestros proveedores que al final influyen de manera positiva en la sostenibilidad. Y hoy es pues un ejemplo de esto. Vamos a hablar de movilidad turística responsable y sostenible y pues bueno, para el día de hoy contamos con la compañía de dos personas, María del Rocío Salazar, ¿verdad? Que trabaja en conjunto con don José Daniel Peña. Y pues bueno, doña María del Rocío nos va a hacer una breve introducción del tema y don José Daniel Peña luego pues nos va a ampliar. Les voy a contar un poquito quién es él. Es un ingeniero industrial, ¿verdad? Con un máster en Business Administration y una especialización en hospitalidad del Cornell University. Don José Daniel se destaca como líder en la industria del turismo y la movilidad sostenible. Tiene más de 15 años de experiencia en estos campos y pues se ha demostrado su dedicación excepcional en la promoción de lo que son prácticas sostenibles. Él actualmente es el gerente de Relaxury, que es una empresa líder en soluciones de movilidad de alta gama. Y pues además su compromiso con la sostenibilidad se refleja en su papel como miembro fundador de la Alianza por el Hidrógeno Costa Rica. Entonces, bueno, espero que esta jornada sea de bastante provecho, que todos pues aprendamos y ya saben, ¿verdad? Libres de consultar en el momento que lo gusten. Entonces, si quieren, pues damos inicio oficialmente a la charla del día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias por la introducción. Realmente demasiados títulos, más de la cuenta. Muchas gracias a todos los que están participando y ojalá que lo que les vamos a compartir sea pues de provecho para ustedes. La intención es contarles un poquito del viaje que hemos tenido nosotros como empresa desarrollando soluciones de movilidad y en este caso soluciones de movilidad sostenible. Lo bueno, lo bonito, lo feo, toda la experiencia que hemos recorrido en muchos años y ojalá puedan tomar como referencia de que sí se pueden hacer algunas cosas alineadas a lo que ya trabajamos con el CST y todas las buenas prácticas, dando un paso un poco más allá de la norma, por así decirlo. Para empezar un poquito, antes de que mi compañera Rocío les hable un poquito de prácticas que hacemos, ¿quiénes somos? Primero que todo, para los que no nos conocen, somos una empresa de soluciones de movilidad de lujo, que estamos basados en Guanacaste. Empezamos hace 15 años a trabajar por acá. Lo que hacemos es, nos convertimos en un outsource de hoteles, desarrollos, etcétera, y encadenamos nuestras soluciones a la medida, pues, para cada uno de los desarrollos u hoteles. Hace 15 años arrancamos con 15 vehículos, 15 colaboradores, era un proceso y un estado del turismo muy diferente a lo que tenemos ahora. Hoy por hoy tenemos 70 vehículos, 60 colaboradores, hacemos 25,000 servicios aproximadamente al año. Y bueno, y más bien para este año estamos inclusive incrementando mucho más la flota y más adelante les voy a hablar de eso un poquito. Si gusta, pasamos ahí, Rocío. Hablarles de la misión, y no es que los quiera aburrir, pero todo es totalmente encadenado a lo que vamos a hablar sobre responsabilidad social y sobre las prácticas sostenibles. Al final del día, nosotros hace 7 años empezamos este viaje y definimos nuestra misión involucrando lo que nosotros percibíamos en ese momento de cómo iba a ir evolucionando
las perspectivas y necesidades de los clientes en todos los ámbitos, no solo en lo que ya hacíamos de transporte, de soluciones a la medida, qué sé yo, crear experiencias, sino también en la parte de sostenibilidad. Es por eso que, como ustedes ven en la misión, están incluidos todos esos conceptos que nosotros definimos como crear soluciones de transporte a la medida de las preferencias, valores de cada uno de los clientes nuestros para convertir los viajes valga la redundancia, en experiencias memorables y únicas y sostenibles, que eso es muy importante, porque al final del día nosotros visualizamos que en el caso nuestro, el transporte tiene tres pilares fundamentales en nuestro negocio. Uno es el lujo, que obviamente eso es lo que está, parte de lo que piden los turistas o los hoteles para los que trabajamos. La otra pata de la mesa es la comodidad o la adaptación del tipo de vehículo al tipo de demanda que estamos atendiendo en términos de tamaños de grupos, etcétera. Tiene que servir para transportar lo que estamos haciendo. Y la otra pata que es pilar ahorita es la sostenibilidad. Encadenar esos tres factores no es sencillo. Cada segmento tiene su restricción y tiene sus características propias, pero cada vez uno tiene que ir buscando más cómo le va dando más voz y más volumen a la parte de sostenibilidad, porque al final del día también es cuando uno tiene que escoger entre lujo, tipos de carro y sostenibilidad, posiblemente la parte más fácil de quitar de la ecuación es la sostenibilidad, pero creo que es una responsabilidad de todos, pues cada vez más ir integrando y más bien dándole, como les digo, más volumen y más voz a la parte de ir creando el mismo valor y más sostenible, que al final del día, como vamos a ver más adelante en la final de la presentación, realmente es un factor clave más bien en los nuevos tiempos. Si quiere pasamos, Rocío. Los valores también van, sobre todo voy a mencionar algunos que están totalmente alineados a lo que estamos hablando, que son la sensibilidad y la adaptabilidad. Eh, Cada vez el mercado nuestro, aquí en Costa Rica, por dicha, tenemos, si ustedes saben, un mercado más sofisticado, con turistas más educados, con turistas más leídos y de mayor poder adquisitivo. Y ellos ya no solo están buscando una solución, un transporte, un hotel, qué sé yo, sino que están buscando y entendiendo e investigando a quién le estoy comprando o a quién estoy contratando para que me dé los servicios. Entonces, esa adaptabilidad es fundamental basado en esa sensibilidad que hay que tener para estar olfateando esas necesidades de los turistas, ojalá con anterioridad, ¿verdad? Que eso es muy difícil, pero ir adaptando cada vez más ese servicio o esa solución a las expectativas finales del cliente, que al final nos generan diferenciación. La sostenibilidad, por supuesto, que es fundamental como uno de nuestros valores, y las relaciones ganar-ganar. Nosotros, para aclararles un poco, somos una empresa B2B, o sea, trabajamos realmente, nuestro cliente es un hotel o es un desarrollo, y el huésped o el turista, pues, es cliente del hotel y nosotros lo representamos. Para ojos de la industria o el turista, somos invisibles. Nosotros representamos a un hotel X o a un hotel Y, realmente, y lo que ellos están recibiendo es un producto de ese hotel. Entonces, estas soluciones que nosotros diseñamos van muy alineadas con los hoteles a los cuales representamos y les damos servicio, y esto es un mensaje inicial para todos de que la comunicación con los clientes que todos tenemos como encadenamientos, contratos, etcétera, de un lado y del otro de la ecuación, son fundamentales para poder diseñar soluciones conjuntas que se conviertan en un producto ganar-ganar, porque al final del día, aquí nadie puede trabajar solo, ¿verdad? No somos islas, y todo lo que hagamos en conjunto va a maximizar pues, las experiencias de los clientes, y en este caso dándole todo el ingrediente de sostenibilidad y de diferenciación que va totalmente encadenado y compaginado pues, con todos los objetivos de desarrollo sostenible, con el CST y con la visión país que tenemos como un todo, ¿verdad? Para seguir diferenciándonos y dejar de ser solo el país verde, sino el país de la industria que tiene la misma conciencia ambiental. Eh, para terminar esta primera parte, sí les digo, o sea, como vamos a ver, realmente no hay que correr en estos procesos, hay que hacerlo bien, despacio, con buena letra, para ir primero, pues, quemando etapas. El CST lo percibimos nosotros como una guía y
como la línea de acción que nos permite dar esos primeros pasos pequeños, pero en la dirección correcta, en la concientización, en la medición de nuestros impactos, ver cómo los podemos reducir, pero sobre todo, volviendo al punto anterior, concientización. No sé si ustedes han visto estos programas que dan en Discovery de kilos mortales, qué sé yo, donde antes de que un médico, por ejemplo, intervenga a un paciente para hacerle un bypass o alguna cirugía, pues para ayudarle a bajar de peso, radicalmente, primero hay un proceso de concientización, de educación, de entender cuál es el problema. Y cuando ya el paciente está listo, ahí es donde entra la cirugía y todos los demás procesos, porque si no, simplemente lo que estamos haciendo es, pues, brincándonos todo el proceso de aprendizaje y vamos a volver nuevamente al inicio si no atacamos la causa raíz. Para nosotros el CST, eso es la maravilla que tiene, que nos permite una guía para ir reduciendo todas esas prácticas, mejorando todas las prácticas buenas, reduciendo lo que no estamos haciendo bien, midiendo nuestros impactos y generando sobre todo conciencia en los equipos nuestros de trabajo, en la gente, creando cultura. Y cuando ya uno ya pasa por todas esas etapas, pues es más sencillo dar pasos más grandes de cambios tecnológicos o de inversiones en otros ámbitos que nos permitan dar pasos todavía más grandes, pero sin brincarnos esa primera etapa de concientización. Entonces era un mensaje que quería dejar al principio, esto de la importancia de la guía del CST y que no tenemos que pensar que esto es una carrera de velocidad, sino más bien es una maratón, ¿verdad? Que tenemos que ir corriendo cada uno a su ritmo, dependiendo de las restricciones que tengamos. Y por supuesto, todos, creo yo que lo bueno es que todos estamos en el mismo charco y nadando en la misma dirección. Listo, Rocío, si quiere usted sigue con la parte suya y después yo entro con las experiencias. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes hoy. Soy la coordinadora de sostenibilidad de Relaxury. Primero que todo, agradecer al ICT la oportunidad que nos ha brindado hoy estar aquí y también agradecer a don José Daniel, que es el gerente general, porque debido a mis experiencias en lo que es diferentes áreas en la implementación de certificado de sostenibilidad turística, si no está la gerencia comprometida, no funciona, no avanza y es el pilar fundamental en toda empresa para lo que es el CST. Aquí, Relaxuri ha estado altamente comprometido con la acción climática. En el año 2019 participó en la Precop 25 que se realizó aquí en Costa Rica. Participó en la mesa redonda que tenía que ver con las soluciones de hidrógeno en Latinoamérica hoy y acciones concretas hacia descarbonización de la economía en Latinoamérica. Así de manera muy breve, dando una reseña de la acción climática de Relaxuri para enfocarnos más que todo en la parte de innovación tecnológica que es la parte de don José Daniel va a exponerles. Relaxuri tiene un programa de carbono positivo que es a partir del Plan Estratégico de Sostenibilidad ESG y se fundamenta, como lo había dicho don José Daniel, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también en los principios de Pacto Global y en la priorización de MSCI, que es una priorización que utiliza para lo que son los riesgos financieros, es muy reconocida y que da para cada sector aquello que se tiene que enfocar más, por ejemplo, en la acción climática, en el sector transporte, como el caso de nosotros de pasajeros, ¿verdad? Entonces, allí lo que esa priorización fundamentó fue que como sector transporte tenemos que darle prioridad a la gestión de los gases de efecto invernadero y a la innovación tecnológica. Entonces, en la parte de gestión de gases de efecto invernadero, lo que ha hecho Relaxuri es comenzar con la sensibilización tanto de actores internos como externos. Se ha brindado capacitaciones en cambio climático, efecto invernadero, variabilidad climática, lo que es mitigación, compensación, adaptación y resiliencia para que los empleados sepan del tema, ¿verdad?
También lo que es la gestión adecuada de la energía y la eficiencia energética, involucrando también a las partes de proveeduría para que también implemente eso en sus compras. Y en lo que es carbono neutralidad, es tanto sensibilizarlos para que conozcan el tema, ya que muchos no conocen en profundidad, pero también que implemente en sus acciones en la organización. Aquí está un código QR, ahí donde está disponible las capacitaciones, todo el material que se ha brindado en toda la temática de certificado de sostenibilidad turística y en la parte de acción climática. Aquí se los dejo disponible si quieren accesar. Y lo importante aquí es que esta herramienta no se ocupó recursos económicos, con solo Canva. Ya una empresa puede disponer de todos los materiales que de hecho nos fundamentamos en lo del certificado de sostenibilidad turística, en los ítems que recomiendan difundir tanto en las partes interesadas internas como externas. Entonces, es de fácil acceso y de una vez se va guardando toda la información, todas las capacitaciones y a la vez si el empleado quiere tenerlo disponible, en cualquier momento puede accesar. También se le brinda a los proveedores y otras partes interesadas externas para que implementen, como fomentando a implementar la sostenibilidad. Otro factor que se considera la gestión integral de residuos porque está vinculada con el alcance 3 en lo que es carbono neutralidad. Entonces, se hace con base al principio de jerarquización de los residuos, también principios de economía circular y se hace una gestión adecuada según el tipo de residuos. Aquí es importante lo que es los residuos prioritarios, que es una nueva clasificación donde se quiere dar la responsabilidad extendida al productor y como es el caso de innovación que nosotros se está implementando en cambio para carros eléctricos, lo del caso de baterías eléctricas, allí lo podríamos poner como un residuo prioritario donde los mismos proveedores tengan su responsabilidad extendida para darle posterior tratamiento a esas baterías. Entonces, es saber organizar bien para todo cambio tecnológico, que los residuos no sean como un problema, ¿verdad? Como han querido dar a conocer en el caso de las baterías de carros eléctricos, ¿verdad? Es una adecuada gestión más que todo. También la parte de compensación, ya vimos la parte que hicimos en lo que es reducción. En la parte de compensación, lo que se está haciendo mientras nos certificamos carbono neutralidad es el pagar todos los gases de efecto invernadero que genera la totalidad de la flotilla en créditos de carbono de unidades costarricenses de compensación de FONAFIFO. Y se le solicitó a FONAFIFO que fuera esos pagos de servicios ambientales en el proyecto de Guanacaste. Se ha compensado desde abril a julio de 2023 1.028 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Aquí se ve el certificado de créditos de carbono, el más reciente es el de julio. En la parte de la ruta de adaptación, participamos en una iniciativa del NDC Action, de la ONU aquí de Costa Rica, que también estuvo en coordinación con la ADD, y ahí obtuvimos la ruta, y más que todo nos recomendaron la protección de infraestructura de equipos y operaciones, el uso de sistemas de electricidad ininterrumpibles con UPS y que tuviéramos planes de respuesta y de alerta temprana de emergencias. Entonces ya tenemos la ruta de adaptación, pero también colaboramos con proyectos de adaptación del área de conservación de Guanacaste
basado en ecosistemas, por ejemplo, en lo que es restauración y silvicultura y lo que es el manejo de fuego. También en el programa de carbono neutralidad, programa país, queremos certificarnos. Estamos en ese proceso de auditoría y lo que estamos gestionando adecuadamente son las emisiones del CANSE 1, el CANSE 2 y el CANSE 3. Y la huella de carbono del año, la huella de carbono del año base, un momento, del año base 2022 es de 1.208 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces, estamos implementando medidas de mitigación para lo que es carbono neutralidad y certificarnos. También estamos contribuyendo con los datos de alcance 3, los gases de efecto invernadero, con la concesionaria Península Papagayo, donde se dan segregados tanto para ecodesarrollo, para el Hotel Four Seasons, Hotel Andaz y Exclusive Resort. Otro paso que se va a dar es obtener la ruta de descarbonización. Entonces, les recomendamos ser signatarios de la Declaración de Glasgow sobre acción climática en el turismo. Esta declaración es tiene como objetivo acelerar la acción climática para apoyar los compromisos a nivel mundial de reducir la mitad de las emisiones en la próxima década y alcanzar net cero antes del 2050. Se invita a ser signatario ya que es una manera, la forma de inscribirse es muy fácil, nada más se ocupan los datos generales, hay una carta de compromiso, porque se quiere ser signatario, también comprometerse en la parte de medición, la parte de descarbonización, basado en los objetivos de la ciencia del clima, en la parte de regeneración, pues, restaurar y proteger ecosistemas, como por ejemplo, en nuestro caso sería con estos proyectos que se tiene con el área de conservación de Guanacaste. También colaboración con pruebas de riesgos a las partes interesadas y financiación, que es garantizar los recursos para implementar eso, lo que insta la Declaración de Glasgow. También es necesario presentar los planes anuales, informar públicamente sobre esos planes y difundir la información con el motivo de motivar a otras empresas a ser signatarios. Aquí se ve la página web donde se puede accesar muy fácilmente en la que es la Organización Mundial del Turismo y también de la iniciativa One Planet. Es una opción gratuita y es fácil de accesar. Aquí lo que es importante es que la empresa debería realizar una ruta de descarbonización basada con los objetivos de la ciencia y eso tiene que ser muy bien fundamentado, pero en sí pertenecer a la Declaración de Glasgow no es complicado. Y ahora a continuación, don José Daniel se va a referir a nuestro segundo pilar del programa Carbono Positivo, que es nuestra prioridad prácticamente también, que es la innovación tecnológica. Listo, Rocío, muchas gracias. Si quiere pasamos ahí a la siguiente diapositiva. Lo primero es retomar un poquito el tema de qué es lo que hacemos nosotros. Como les dije, o como les mencioné antes, diseñamos soluciones, en este caso de movilidad, a la medida. Y entonces venimos integrando una base de servicio que, como todos nosotros los
aquí presentes buscamos dar una base de servicio de clase mundial, por así decirlo, pero adaptando ingredientes pues para cada uno de los desarrollos u hoteles que representamos. Entonces eso pues obviamente hace un poquito más complicado todavía el tema de la sostenibilidad, porque hay que diseñar en función pues de la naturaleza, de cada demanda o de cada negocio que vamos a atender, y ver cómo se integran soluciones cada vez más verdes a cada una de esas pequeñas operaciones que manejamos por todo el país. Si quiere pasamos ahí. El cambio empezó hace más de 7 años, cuando, como decía Rocío, somos una empresa de transporte. En este caso, hemos venido creciendo, y si vemos los números que nos mencionaba Rocío, tenemos una huella de carbono de 70, 80 toneladas por mes, ¿verdad? Son 1.200 toneladas al año, y lo tenemos muy claro, y entre más crecemos, pues más va a ser nuestro impacto, ¿verdad? Desgraciadamente también, y los vehículos que se necesitan en turismo, ustedes saben, son grandes, en el caso nuestro, la gran mayoría de nuestra flota son vehículos SUVs grandes por el tipo de pasajero que transportamos, adicionalmente a microbuses, etcétera. Entonces, el viaje empezó hace 7 años, con la tecnología que había en aquel momento, que también era mucho más limitada y costosa que lo que tenemos ahora. Pero bueno, les voy a comentar un poquito en el tiempo cómo se han venido tomando medidas, y como les decía, hay baby steps poco a poco, que nos han llevado en la línea correcta, junto con todas las demás iniciativas que les decía Rocío, alineadas al CST y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si quiere pasamos. Para hacerles como un resumen rápido, primero del tiempo, como les decía, en 2016 nosotros, cuando empezamos ya a meternos mucho más fuerte en todo este tema de sostenibilidad, empezamos a buscar soluciones que se adaptaran a la realidad del negocio que estábamos operando, y que fueran pues viables en utilización. En aquel momento incluimos las primeras unidades híbridas eléctricas en el transporte, y fuimos la primera empresa que incluyó unidades de este tipo en su flota. Vamos a ver, un vehículo híbrido, como ustedes saben, híbrido eléctrico, no es 100% eléctrico, pero sí reduce en hasta un 40% emisiones y consumos de combustible, que por un lado, si lo vemos desde el punto de vista de costos operativos para las empresas, pues ya nos va a tener un beneficio en temas de combustible, y por otro lado, desde el punto de vista de sostenibilidad y emisiones, pues obviamente va a darnos una mejoría y una reducción, que es parte de todos los planes de descarbonización, etcétera, de medición y mitigación o reducción, ¿verdad?, de las emisiones. De hecho, si ustedes han tenido oportunidad de ir a algún país, no sé, como Alemania, por ejemplo, ellos, si usted va por las calles, posiblemente se va a encontrar todavía en esta época una gran masa o mayoría de vehículos que son del tipo híbridos, en lo que es transporte público, taxis, buses, porque todavía sigue siendo una solución muy apta para flotas de uso intensivo, donde no hay mucha flexibilidad de recarga, tiempos de recarga, y donde sabemos, por ejemplo, en transporte de taxis o este tipo de servicios que no pueden parar, pues una hora muerta es una hora que no produce, y eso desvirtúa el modelo económico. Entonces todavía estas soluciones en países ultra desarrollados como Alemania siguen siendo, aunque ellos tengan objetivos a 2030 de eliminar todo tipo de vehículos de combustión, 2030-2035. Pero bueno, como les digo, al final del día, la visión no se alcanza en un día, sino que hay que ir dando los pasos correctos en la dirección correcta, y debemos tomar los ejemplos como de países que lo están haciendo en las direcciones correctas, y dando los pasos y los milestones correctos. En 2017 integramos la Alianza por el Hidrógeno, que en aquel momento empezó con 3 jugadores, ahora les voy a comentar un poquito más al respecto. En 2018 logramos, después de muchos esfuerzos, poner a trabajar acá en Liberia el primer bus o vehículo impulsado por hidrógeno, junto con Adastra, y también les voy a hablar un poquito de ese hito que logramos en aquel momento. En 2019, una vez que habíamos completado la fase del bus, logramos traernos de Japón
los primeros vehículos de uso comercial pequeños, impulsados por hidrógeno, y fueron los primeros vehículos en un país no desarrollado, porque estos ya existían, pues obviamente en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en algunos países, pero por así decirlo, en países en vías de desarrollo fuimos los primeros, y Guanacaste la primera ciudad, o perdón, Liberia la primera ciudad. En 2022, luego de la pandemia y todo lo que, pues obviamente nos afectó esto en varios proyectos, incluyendo temas de flota, sostenibilidad, etcétera, logramos desarrollar un proyecto de movilidad turística con uno de nuestros clientes principales, y más adelante les voy a añadir un poquito más de información. Y este año, que por dicha ya digamos que estamos en una normalización de la industria, como ustedes saben, y no solo de la industria, sino de las cadenas de valor a nivel global, ya estamos viendo la luz en temas de posibilidades de acceso a compras de flotas con más cantidad, que han estado muy restringidas por temas de las crisis de los contenedores, de microchips, de producción y de ¿cómo se llama?, de asignación de cuotas, inclusive. Carlos ha habido. El problema es que los grandes productores los asignan a sus principales mercados, llámese Estados Unidos, llámese Europa, Asia, y a nosotros, países pequeñitos, nos dejan por fuera en cuotas, y eso hace que algunas tecnologías duren un poco más en llegar a nuestro país. Pero 2023 lo estamos viendo como un año base o pivote que nos va a permitir dar grandes pasos a futuro en todo lo que viene. Si quiere pasamos por ahí, Rocío. Hablarles un poquito de la Alianza por el Hidrógeno. Este es un grupo y es una asociación sin fines de lucro, simplemente es una fundación o una alianza que se integró en 2017. En aquel momento lo arrancamos nosotros, Adastra y la empresa Cummins, que es una empresa gringa que irónicamente su principal producto es producir motores de combustión para grandes camiones, trenes, etcétera, furgones, qué sé yo. Pero ellos tienen esa visión y saben de que en un plazo determinado y no muy lejano, ya los motores y pues, la matriz energética va a cambiar totalmente, y ellos mismos están impulsando en paralelo diferentes proyectos e iniciativas para desarrollar energías limpias. Y eso, en ese momento, entonces, como les digo, fundamos o iniciamos la alianza, pues para desarrollar en aquel momento el proyecto del bus. Hoy por hoy, después de 6 años de fundada, la alianza ya tiene más de 30 jugadores participando activamente. Entre estos jugadores contamos empresas de transporte, empresas de turismo, como nosotros, empresas financieras que están interesadas en conocer proyectos de este tipo y financiarlos, empresas tecnológicas, empresas de informática, etcétera. Porque el hidrógeno tiene la particularidad que no es un vector energético que simplemente se circunscriba a transporte, sino que es un vector que sirve para producir energía, pues para lo que queramos. Entonces, cada vez se van integrando más jugadores a esto y dándole más peso. Inclusive, bueno, Recope, perdón, y el ICE están metidos como parte de la alianza, como observadores y como participantes, porque ellos mismos saben que el cambio viene y que al final del día tienen que ir leyendo las necesidades del mercado para entender ese cambio y alinearse también ellos en sus estrategias, porque esto viene porque viene, ¿verdad? No solo a nivel local, sino a nivel mundial. Ya es una fuerza que trae como una posibilidad energética, y se habla de que el hidrógeno es la energía del futuro, pero de un futuro no muy lejano, ¿verdad? Si quiere pasamos ahí, Rocío. La ventaja con el hidrógeno y Costa Rica es que, como sabemos, tenemos condiciones únicas para desarrollar este tipo de iniciativas. El 98% de nuestra electricidad se produce con fuentes renovables anualmente desde 2015, y eso permite que cualquier cosa o iniciativa que hagamos eléctrica, o en este caso de hidrógeno, pues al final del día sea pues casi 100% sostenible. Si nosotros conectamos un vehículo eléctrico al enchufe del parqueo de nuestra casa, pues obviamente esa electricidad viene producida con fuentes renovables. Y en este caso el hidrógeno, en el ecosistema que creamos desde 2017 junto con Adastra, acá en Liberia, ha permitido pues desarrollar la energía, y en este caso el vector energético como es el hidrógeno,
pero con fuentes 100% renovables que vienen de la electricidad, pues del servicio público, pero también otras fuentes como una planta solar y una planta eólica que están aquí en el proyecto de Don Franklin Chan, que a su vez alimentan el electrolizador, que ahora les voy a explicar un poquito al respecto, que pues produce el hidrógeno y lo almacena. Costa Rica, como les digo, tiene esas condiciones únicas. Liberia se convirtió en la primera ciudad en tener este ecosistema y por eso inclusive Japón confió en nosotros para mandarnos los primeros vehículos de hidrógeno, porque logramos demostrarles que sí se podía. Y para que nos hagamos una idea, Costa Rica, en Alemania, por ejemplo, que tiene, volviendo al ejemplo de Alemania como un ejemplo a seguir, ellos son líderes en producción de energía con base en fuentes solares. El día de mayor radiación solar de Alemania tiene menos radiación que el día de menor radiación solar de Costa Rica. Entonces, Costa Rica realmente tiene condiciones, como les digo, no solo por la matriz actual, sino la matriz futura energética para lograr convertir todas estas maravillas que tenemos, y en este caso el sol, que aquí básicamente 365 días al año tenemos radiación solar, convertirlo en fuentes energéticas que nos permitan desarrollar proyectos como este y miles de otras iniciativas que, como les decía antes, se pueden hacer con el hidrógeno. Al final del día, esto es el cuento del huevo y la gallina. Nosotros arrancamos hace 7 años invirtiendo en los carros, Don Franklin invirtiendo en su planta, etcétera, y son inversiones que posiblemente son muy estratégicas y a largo plazo, pero entre más gente se una y más jugadores quieran participar en diferentes sectores de las industrias en general, pues obviamente va a crear más volumen de demanda, más necesidades, y eso al hacerse la producción masiva, pues obviamente reduce los costos también de producción y los costos finales de cada kilogramo de hidrógeno. El gas se mide en este caso en kilogramos. Si quiere pasamos ahí. Don Un José poquito. Daniel, disculpe que lo interrumpa. Sí. Antes de que usted continúe por aquí, tenemos un par de preguntas interesantes de don Edwin. Este, entonces me permito realizárselas. Por aquí, don Edwin nos pregunta, ¿cuáles son algunas acciones de resiliencia que han tenido que realizar en su giro de negocio, producto de todo esto de la afectación durante y la pospandemia? Yo no sé si eso usted lo habla más adelante o si lo vemos de una vez. Si quiere, toco para que después no perder el hilo, lo toco de una vez. Perfecto. Bueno, la pandemia pues nos obligó a ser resilientes a todos, ¿verdad? Claramente. Y como vemos en la línea de tiempo, nosotros veníamos trabajando en un crecimiento. De hecho, antes de la pandemia teníamos prácticamente la misma cantidad que tenemos de flota en este momento, y tuvimos que dejar ir un montón de carros en ese momento, venderlos, etcétera, pues para poder producir los ingresos frescos que nos permitió en este caso sostener a toda la planilla. Algo de las cosas que hicimos nosotros durante la pandemia fue sostener a toda la planilla. No hicimos despidos, hicimos algunas reducciones de jornadas, por supuesto, pero tratamos de más bien sacrificar un poco de flota y hacer la operación lo más pequeña posible, sacrificando activos para producir el dinero que nos permitió pues llevar la planilla y pagarla viernes a viernes durante los 10, 11 meses que como todos nosotros acá presentes posiblemente estuvimos viviendo para el Ciprés y contando los días para la reapertura, ¿verdad? Eso nos obligó a reinventarnos y a empezar a ver cómo se iba cómo iba a ser el futuro, el nuevo futuro del comportamiento turístico. Como todos sabemos, 2021 todavía fue un año de cambios y el 2022 fue como el año del rebote. Pero todo ese proceso de aprendizaje y de lectura nos hizo todavía impulsarnos más a apostar por este tipo de proyectos y tecnologías. Como les digo, logramos mantener toda nuestra planilla, todo el talento que ya teníamos y el conocimiento de muchísimos años, pero le metimos mucho más fuerza al cambio tecnológico y a empezar a diseñar soluciones con antelación para nuestros clientes, en este caso, adaptando toda la parte de sostenibilidad. Nosotros hacemos las soluciones, digamos, a 1 o 2 años plazo. Lo que nosotros estamos planeando hoy
posiblemente se va a implementar en 1 o 2 años en las operaciones de nuestros clientes, porque todos estos procesos toman tiempo, toman búsqueda de las soluciones, búsqueda de los vehículos, compras, financiamientos, ustedes saben, y muchas veces inclusive de carros, en este caso, que son los activos más complicados en nuestra operación, de tener, que van a durar meses o años en llegar, y muchas veces tenemos que ir a buscarlos afuera inclusive y brincarnos cadenas de valor y tratar de traerlos directo, porque si nos esperamos a que los cambios pasen, nos dan 5 años, ¿verdad? Entonces, este proceso de la pandemia y pospandemia nos ha impulsado a eso, a reinventarnos, primero a sostenernos en aquel momento y luego a reinventarnos con mucha más fuerza, a sabiendas de que el turista, si estaba cambiando, todavía cambió más. Se hizo mucho más sofisticado y si alguien se hizo resiliente y educado y consciente fue el turista, más que nosotros inclusive. Entonces, todo ese proceso del turista y de nuestro cliente, esa lectura tenemos que trasladarla nosotros hacia adentro, pues para ir 1, 2 o 3 pasos adelante cuando se puede. No sé si eso Perfecto. contesta un poquito la pregunta. Muchísimas gracias. Y adicionalmente también, don Edwin, nos dice por aquí, don José Daniel, que, bueno, también que se han incorporado, además del CST, el vector energético y flota eléctrica, si hay algunas otras acciones de valor agregado en su oferta de servicios, por ejemplo, algún certificado internacional. Bueno, como estaba mencionando Rocío, estamos trabajando y tal vez Rocío pueda ampliar un poquito, en varias certificaciones a la vez. En este momento, bueno, además del CST, carbono neutralidad, estamos haciendo varios certificados y procesos en la misma línea, adhiriéndonos a compromisos de Glasgow, etcétera, objetivos de desarrollo sostenible global, etcétera. Tal vez, Rocío, vos puedes ampliar un poquito ahí, pero sí, que va totalmente alineado al mismo enfoque de sostenibilidad y yendo un poquito más en temas de certificados, en este caso de sostenibilidad. Si me devuelvo un poquito, antes de que Rocío nos amplíe, si me devuelvo un poquito, en 2020 y 21 nos adherimos a varios certificaciones internacionales. En aquel momento no eran tanto de sostenibilidad, sino que eran de higiene, limpieza y contra COVID, ¿verdad? Estábamos alineados a certificaciones de Clean and Safe, de Safe Travels y todo lo que nos encontramos en aquel momento, hablando de resiliencia, pues para adaptar prácticas en nuestros procesos, ¿verdad? Que le dieran garantía o tranquilidad al cliente de que estábamos pues cuidándolos a su vez y cuidando a nuestra gente. Y lo bueno es que esas prácticas nosotros las mantenemos a la fecha. Todos los protocolos COVID, etcétera, pues se siguen manteniendo, hablando un poquito de comercial fuera de lo de sostenibilidad, salvo pues obviamente el uso de mascarillas y eso que si ustedes me preguntan a mí, pues yo no lo hubiera quitado, pero obviamente en un tema de servicio y de experiencia, pues es mucho más bonito poder mostrarle la sonrisa al turista que está detrás de una mascarilla, ¿verdad? Tal vez, Rocío, vos nos puedes ampliar un poquito de las certificaciones internacionales. Sí, como dijimos hacia el inicio, es como un proceso. Comenzamos con CST, para mí, bueno, es excelente. Aquí en Costa Rica nos afiliamos a Sofía, al programa Código de Conducta. Ahora estamos gestionando el turismo social responsable. También a Glasgow, que fue una recomendación que nos dio las del ICT, de la sección de CST. Y aquí estamos como Glasgow, es como la empresa de transporte, tiene que seguir una ruta de descarbonización. Estamos tratando de confeccionar digamos, la descarbonización, pero con los objetivos basados en la ciencia. STB, esa iniciativa que es como el boom ahora, como la moda, se podría decir, que es, por ejemplo, INEDC Action en Costa Rica es una ruta de descarbonización tropicalizada, aquí para el sector industrial, marítimo, turístico y últimamente la de comercio. Nosotros sí nos introducimos, pero no sé, como que no se acoplaba al sector transporte y de turismo. Ellos tienen esa iniciativa
más adelante hacerla en esos sectores, pero ¿qué es? Que ellos quieren alinear a las NDC nacionales más a las empresas. Entonces hacen, por ejemplo, para el caso de Pozuelo, que hizo una exposición hasta el nivel de Ecuador en la parte de sostenibilidad, ya él tiene la ruta de descarbonización, por ejemplo, tenemos esa inquietud y la queremos hacer de que la empresa, si bien se está descarbonizando, sabe que para la década tal necesita hacer tales cambios y para reducir a la mitad las emisiones de carbono. Y para el 2050 que sea net cero. Entonces, todo eso es un proceso muy detallado. Entonces, queremos meter en esa iniciativa a nivel internacional a la empresa, que es la parte de descarbonización. Y también queremos certificarnos, también, porque estamos muy en contacto con Astra y muchas empresas y hasta la misma concesionaria Península de Papagayo, certificarnos con el sistema B, la certificación B, que es muy reconocida a nivel de Estados Unidos y también está como muy de moda actualmente, ¿verdad? A nivel internacional. Y también la concesionaria Península de Papagayo, también nos vamos a unir a las Naciones Unidas Global Compact, que hay que hacer anualmente hay que dar un reporte del avance de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ahorita estamos como en la parte nacional, que es hasta la carbono neutralidad, y posteriormente ya con base a todo lo que hemos implementado, ya está armado, y porque el CCT es excelente, porque hasta veo que detallan más temas que después hasta sirven para otras certificaciones. De hecho, es una certificación reconocida también a nivel internacional. Entonces, de ahí tomar ya con todo ese cambio de la cultura organizacional y toda esa implementación sirve también para certificados internacionales. Estamos en ese proceso. También está viendo que en carbono neutralidad está Carbon Trust, que ahora da la opción de net cero también. Y ahí también, como el caso de Florida, que tiene una certificación net cero, pero en residuos. Y estaba viendo que hay una certificación a nivel internacional parecida a Glasgow. Es de la misma iniciativa de One Planet, que lo que hacen es que es también gratuita, es introducción de datos muy generales y hay que hacer una ruta para lo que es reducción de residuos, que es como gestionar más que todo el plástico, que es uno de los grandes contaminantes a nivel mundial en los océanos. Entonces, es una iniciativa también a nivel internacional, es gratuita y es de la Organización Mundial de Turismo. Entonces, vamos como en esa ruta bueno, también a nivel internacional, pero ya tenemos como lo que es los objetivos basados en la ciencia es también muy importante porque la empresa puede justificar a nivel de directorio de la gobernanza de socios, etcétera, tener ya bien justificado cómo hacer la implementación de hacer todos los cambios y de una vez cumpliendo con los compromisos mundiales de aceleración que están de urgencia para que no supere los 2 grados centígrados para el 2050 y que es urgente porque no se puede dejar a última hora porque definitivamente no se puede, lo que son emisiones y los gases de efecto invernadero siguen las emisiones que se reducen con el tiempo por más que se separe, digamos, lo que es las emisiones, va a haber un periodo que es la misma naturaleza de la atmósfera, va a requerir para que se bajen, ¿verdad? Entonces, no es algo que se pueda dejar a último tiempo, sino que hay que ya tomar acciones concretas. Perfecto, muchísimas gracias, doña María del Rocío. Por aquí ya no tenemos más preguntas de momento. Si gustan, pueden ir colocándolas en el chat y pueden continuar. Muchísimas gracias. Gracias, Angie. Hablándoles un poquito del ciclo productivo del hidrógeno verde,
yéndome un paso atrás en esto, importante aclarar que existen 3 tipos de hidrógenos como vector energético en el mundo. Se habla de hidrógeno gris, hidrógeno azul e hidrógeno verde. El hidrógeno gris es el que se produce masivamente ya en muchos países como China y muchos países de Europa, pero se produce el hidrógeno pues, con las energías convencionales de carbón, ¿verdad? Entonces queman combustibles, fósiles, etcétera. Entonces al final del día estamos produciendo una energía verde, pero con base en fuentes no verdes. Entonces el problema lo estamos pasando de un lado al otro. También está el hidrógeno azul, que es exactamente igual, pero en lugar de soltar las emisiones de carbono a la atmósfera, las almacenan. Pero igual estamos como sosteniendo el problema y no lo estamos solucionando. En el caso de Costa Rica, tenemos esa bendición y particularidad de que el hidrógeno que se puede producir es 100% verde. Como les había dicho anteriormente, que se hace con base en fuentes renovables. Entonces también eso es muy importante considerarlo como parte de todo el ecosistema y todas las posibilidades que hay en Costa Rica para el desarrollo de la tecnología. ¿Cómo funciona? Como les estaba diciendo, un poquito atrás nada más ahí, para explicarles, es muy sencillo. No, en la del ciclo, por favor. Eso es muy sencillo, bueno, para uno, ¿verdad? Los científicos son otros y la grafiquita sencilla, no es tan fácil, pero bueno, lo más fácil que encontré, por medio de fuentes renovables, llámese sol, se produce electricidad con la cual alimentamos un electrolizador, que al final del día lo que hace es que toma agua, descompone el agua en sus moléculas, separando el oxígeno del hidrógeno. El hidrógeno lo convertimos en gas nuevamente, lo almacenamos en tanques de altísima presurización y el oxígeno, hay 2 opciones, o se devuelve al ambiente o se almacena porque también es un subproducto que tiene pues su mercado, ¿verdad? El oxígeno en temas de salud y todo esto, pues es un producto o subproducto de esto que sirve también como parte del ecosistema. Y una vez que lo tenemos almacenado, se tiene una hidrolinera, que básicamente es una estación igual a la que estamos acostumbrados a ver en las estaciones de gasolina, solo que en este caso, en lugar de dispensar pues, combustibles fósiles, dispensa hidrógeno. Como les decía, esto se mide en kilogramos. Un vehículo pequeño, como los carros que tenemos nosotros, que ahora se los voy a detallar más, se llena un tanque con 5 kilogramos. Entonces, eso dura 5 minutos haciéndolo, exactamente lo mismo que usted va a durar en una estación de combustible normal. Y esos 5 kilogramos en las actuales tecnologías tienen un rendimiento, una autonomía de unos 500 kilómetros. Entonces, al final del día, en temas de rendimiento de autonomía es muy similar y todavía en temas de costos estamos igual. Todavía el hidrógeno es un poco caro aquí porque la producción es muy baja. Entonces, digamos, en temas de costo de litro de combustible versus el costo de los kilogramos del hidrógeno, nos va a salir un tanque muy parecido, unos 30,000 colones más o menos, uno con el otro, pero con la salvedad de que estamos en este caso en un ecosistema que tiene un subproducto nada más que es oxígeno a la atmósfera y todo alimentado con energía verde. Como les decía antes, entre más jugadores se apunten, entre más podamos escalar las plantas de hidrógeno que existan en un futuro en Costa Rica, pues los costos de producción bajan y a su vez el costo por kilogramo va a ser mucho más competitivo y estamos seguros mucho más bajo que un equivalente en combustible fósil. Si quiere, pasamos. También es para el otro lado, sí. La del bus. Eso es para mencionarles un poquito ese hito que logramos en 2017 y 2018 con el bus de hidrógeno, que lo logramos traer por medio de contactos de don Franklin Chan, de la empresa de esta Cummins, que les digo que básicamente lo donó para que pudiéramos traerlo acá y hacer fases demostrativas en la región. Fue todo un proceso de adaptación, sobre todo para los señores de Adastra, los ingenieros, porque es una tecnología que aquí no existía, que no tenemos mecánicos ni especialistas en ese tipo de tecnologías, entonces hay que aprender desde cero. Pero bueno, el esfuerzo de todos hizo que pudiéramos poner en marcha el proyecto, la planta de hidrógeno por otro lado, nosotros como operadores del bus, y logramos en su momento llegar como a la cúspide del proyecto, transportando al presidente Carlos Alvarado allá desde el Estadio Nacional a la Plaza de la Democracia, donde él tenía que dar sus discursos. No les puedo mentir que fueron posiblemente los
los 15, 20 minutos más estresantes del proyecto, porque, vamos, era una tecnología nueva, un bus que que era, también no es nuevo el bus, y que podía perfectamente presentar un fallo durante su recorrido. Por dicha logramos sacar la tarea y fue todo un éxito, pero como les digo, no dejó de ser todo un súper estrés porque no podíamos fallar en ese momento con el presidente electo y en toma de posición montado en el bus, ¿verdad? Newti significa, para los que, si alguien es curioso, Newti es una palabra indígena, guanacasteca, que significa estrella, y las estrellas están hechas en su mayoría de hidrógeno. Entonces, por eso se le puso el nombre así, pues para que tuviera total concordancia con el proyecto en general que estábamos desarrollando. Si quiere, pasamos. Luego de eso, en 2019, una vez que logramos desarrollar el ecosistema, como les decía, logramos pasar el hito de lograr convencer en este caso, a Toyota Japón, de que no se embarcara las primeras unidades de este tipo de vehículo, como está en la foto, que se llama Toyota Mirai. Básicamente es un sedán similar qué sé yo, a un Corolla, a un sedán, digamos, medianito, con la salvedad de que es impulsado por hidrógeno. Logramos traernos 4 carros, fue todo un proceso muy estresante también porque había que convencer a Japón de que la planta de hidrógeno pues, tenía la capacidad de producir con la calidad del hidrógeno que se requería, que nosotros como operadores de la flota teníamos pues el ecosistema para poder operar los vehículos y generar un ecosistema y un ciclo virtuoso que permitiera pues a todo caminar. Como ustedes se podrán imaginar, ellos no se iban a embarcar a mandárselo a cualquier persona, a cualquier empresa, sin garantizar que la exposición de sus carros pues fuera a ser buena, ¿verdad? O exitosísima. Y bueno, por dicha logramos convencerlos después de 1000 pruebas, visitas, etcétera, y logramos traernos a Guanacaste estos 4 carros, que como les mencionaba antes, fuera de un par de estados en Estados Unidos, como California, Boston y algunos estados del noreste de Estados Unidos, más par de países en Europa, Japón y un par de países en los Emiratos, fuimos el primer país en contar con este tipo de vehículos rodando por nuestras calles. Y si nos vamos un poquito más en la lupa, Guanacaste y Liberia se convirtió en la primera ciudad en tenerlos acá a disposición. Entonces, realmente para nosotros y para el ecosistema fue un gran hito, y la exposición que se le dio a Costa Rica en su momento también a nivel mundial, que todavía sigue resonando porque realmente esto es poco común. Les cuento, estos carros existen en muchas ciudades desarrolladas, como les digo, pero cuando los turistas se montan, posiblemente nunca lo han visto, lo han oído, pero nunca lo han utilizado, nunca se han montado en un carro, y no deja de ser, por más que son personas de alto poder adquisitivo, que posiblemente están acostumbrados a andar en carros de mucho más lujo y mucho más caros, cuando utilizan un tipo de vehículo de este tipo, se asombran, no solo por el tipo de vehículo, sino también por lo que hemos logrado hacer en Costa Rica. Entonces hay una oportunidad grande para la industria también en incursionar en este tipo de aventuras. Si quiere, pasamos. El año pasado, ya un poquito más post pandemia y con más, ya con la nariz y la cabeza tal vez fuera del agua, ¿verdad? Empezamos a volver, como hablaba antes, a desarrollar proyectos pues con más velocidad y con más posibilidades. En uno de nuestros principales clientes, que es Las Catalinas, aquí en Guanacaste, ellos son un pueblo de playa, básicamente, y lo que buscan es que no hayan carros o tratar de minimizar lo más posible los carros. Nosotros transportamos a los huéspedes desde el aeropuerto, aeropuertos hacia allá, etcétera, y lo que creamos allá en sitio fue un ecosistema de transporte compartido electrificado. ¿Qué se busca? Que los turistas traten de no llevar carros hacia allá, sino que usen modalidades de transporte como la que ofrecemos nosotros, y cuando están allá, que tengan a disposición vehículos impulsados por hidrógeno o, en este caso, como estos de la fotografía, que son híbridos eléctricos, pues para que puedan rentar los carros por hora o por día, pero solo en usos puntuales. Es un ecosistema de uso compartido que ya existe en otros países. No voy a mencionar marcas por aquello, pero existen empresas que se dedican a eso, y nosotros lo que hicimos fue tropicalizarlo y ponerlo acá. Ha sido todo un éxito.
la gente tiene el incentivo, el turista tiene el incentivo de no tener que utilizar su carro, no llevarlo, allá tiene todo a disposición, y el pueblo pues obviamente está mucho más limpio de carros, con mucho menos movimiento, y pues para el turista también es un beneficio porque nada más tiene que pagar por la hora de uso, por ejemplo, y no por rentas o cosas, de cosas que de repente no va a utilizar, porque muchas veces ustedes saben, los carros se quedan parqueados en el parqueo y el turista anda haciendo experiencias caminando o a pie o en la playa. Entonces, al final hemos logrado esto y es el primer hito de lo que creemos va a ser mucho más grande y que vamos a poder replicar en otros desarrollos, porque hacia eso va, ¿verdad? La industria mucho en ofrecerle al turismo soluciones totalmente adaptadas, y que vayan en concordancia a esa visión y a esa sensibilidad que tienen ahora ya muchos los turistas en todos los temas ambientales y prácticamente querer usar lo que necesitan cuando lo necesitan y no verse obligados a tener cosas que ahí pagando o usando que no van a usar. Entonces esto ha sido, como les digo, un éxito. En este momento todavía, como ustedes ven, estamos incluyendo vehículos todavía híbridos también, porque también eso le permite al turista tener mucho más rango de acción de los vehículos. Si se quieren ir a dar una vuelta un poquito más grande, cosa que los eléctricos todavía no tienen esas restricciones de tiempos de carga y de autonomía. Entonces, por eso mezclamos las dos cosas, pues para que la solución sea lo más viable posible y lo más, podamos darle mucho más uso posible. Como les decía muy al principio, al final del día no hay una tecnología que se superponga todavía una a la otra, sino que todo es un complemento y el secreto es alinear todo, pues para que las soluciones sean, pues, a la medida de lo que los clientes están necesitando. Si quiere, pasamos ahí. Permiso, justo que estamos hablando de este tema, porque hay una pregunta en el chat de la principal diferencia entre vehículos eléctricos y los de hidrógeno, que ahorita justo mencionaste una, ¿verdad? ¿Tiene mayores beneficios el vehículo de hidrógeno? Es lo que nos consultan. Vamos a ver, y muy importante, y eso es algo que uno tiene la duda siempre desde el principio que se lo mencionan. El vehículo de hidrógeno es un vehículo eléctrico, con la diferencia que él, a través de un proceso de celdas de combustible, transforma el hidrógeno en una reacción química y produce su propia electricidad y con eso se desplaza. El eléctrico puro, el eléctrico enchufable, lo que tiene son baterías y lo que uno hace es que lo cargas la batería, y con esa pues, capacidad de la batería tenés ahí una autonomía o un rango. Al final del día los dos son vehículos eléctricos. La diferencia es la fuente o el proceso que hace para producir su electricidad. ¿Cuál tiene más beneficios que cuál? Depende del uso. Como les estaba justo diciendo en este momento, al final la solución, no hay una solución perfecta, sino una mezcla, creemos, de tecnologías. Si ustedes me preguntan a mí, a futuro, y esto pues obviamente es un criterio muy personal, a futuro los vehículos eléctricos enchufables van a ser la solución, como lo estamos viendo ya, en transporte personal, en vehículo personal. Si yo tengo un carro que necesito nada más ir al trabajo o que me desplazo poco, que tengo bastantes horas muertas para poder cargarlo, y sale súper barato cargarlo también, con la electricidad, digamos, o los kilowatts, acá, el precio kilowatt. Entonces, al final eso es perfecto para uno como usuario final. El hidrógeno va a ir más en la línea de transporte más masivo y de transporte de carga, que tiene la ventaja, a diferencia de las baterías, que el gas pesa mucho menos, el almacenaje en los tanques es mucho más fácil, quita mucho menos espacio. Entonces, por ejemplo, en un bus o en un tráiler de carga, en lugar de poner baterías gigantes que además de que le quitan espacio de carga, le meten peso y le restan rendimiento, se almacena el hidrógeno en áreas donde no estorba a la carga, ¿cómo se llama? En el container, por ejemplo, se pone en el techo, se pone en el piso los tanques del hidrógeno, no le reducís capacidad de carga y le das mucho más autonomía. Y le sumamos la otra variable que también mencionaba hace un rato, que el tiempo de carga de uno de estos carros en una hidrolinera es de 5, 10, 15 minutos, dependiendo de la cantidad de kilogramos que necesitemos meterle al tanque, versus un eléctrico que tenemos que enchufarlo y por más que haya cargadores rápidos todavía, en la tecnología actual, pues vamos a durar más o menos una hora cargando
o más, dependiendo del tamaño del vehículo, para llevarlo a su máximo rendimiento. Entonces, para tratar de responder y aterrizar, ambas tecnologías son buenísimas. La diferencia básicamente es el origen o la forma en la que producen su electricidad para desplazamiento, y cada una en el mercado va a ir acomodándose en diferentes nichos donde van a ser los ganadores conforme pase el tiempo. No sé si les quedó Muchas claro. gracias. Si quiere pasamos ahí, Rocío. Más adelante, la que sigue. Más bien estamos... Este año, 2023, para nosotros lo estamos marcando como un año clave. Después de todos los hitos que hemos venido logrando, como un año clave. ¿Por qué? Porque ya hay mucha más disponibilidad de tecnologías en el mercado, porque ya hay carros nuevamente en el mercado que se pueden comprar sin estar en lista de espera durante un año. Entonces hemos logrado ya en este periodo empezar a incluir en nuestra flota soluciones híbridas eléctricas de vehículos más grandes y de alta gama, SUVs, y eléctricos enchufables en la línea de microbuses de alta gama. Eso nos va a permitir para final de periodo llegar a unos 95 vehículos en nuestra flota, y el 25% de estos carros ya van a estar en alguna forma electrificados, entre híbridos, eléctricos enchufables o eléctricos de hidrógeno. 25% todavía suena poquito, pero si nos vamos a 2016, apenas hayamos comprado 2 vehículos híbridos y era el 2.5% más o menos de nuestra flota en aquel momento electrificada. En este momento estamos logrando llegar ya al 25%, y como esto va rápido y hay más posibilidades, creemos que para el 2025 vamos a estar por lo menos ya en un 40% de nuestra flota en un grado de electrificación en las diferentes modalidades que les comentaba anteriormente. Entonces, sí, como les digo, este año para nosotros es fundamental porque ya tenemos acceso a las tecnologías, estamos en ese proceso de diseño para los clientes que nosotros operamos, y eso nos permite nuevamente visualizar a 2 años qué es lo que van a necesitar y estar en este momento ya planeando, pues para tener ese 40% en 2025 listo, acorde a la necesidad, como les decía al principio, en el pilar lujo, en el pilar comodidad, pero también en el pilar sostenibilidad. Y obviamente todo esto al final también se traduce en ahorros energéticos, disminución de emisiones, y para la empresa, si nos vamos a la parte operativa, pues también hay una reducción de combustibles muy importante, que una empresa como la nuestra puede llegar a representar el 20% de nuestra matriz de gastos, ¿verdad? Entonces estamos impactando también positivamente las finanzas de la empresa para poder seguir invirtiendo en esa línea. Si quiere, seguimos. Ventajas de la movilidad sostenible y la inclusión o incursión en este tipo de tecnologías. Bueno, por un lado, alinearnos totalmente a los objetivos CST, a los objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, diferenciación, eso es muy importante en nuestros mercados. Ustedes saben, cada vez hay más competencia, cada vez el turista está investigando más con quién me voy, quién me va a llevar, o hacia qué hotel voy, o dónde voy a comer, cómo cocinan la comida. Entonces, este tipo de proyectos pues permite esa diferenciación, aunque sea a pasos pequeños, pero sí poder vender en el catálogo de productos. Ok, tenemos esto, en este caso nuestro, poder decir, ok, el 25% de nuestra flota es electrificada. No necesariamente usted se va a ir transportado en un carro de esos, pero usted sabe que usted está, por así decirlo, comprándole un servicio y aportándole a las finanzas de una empresa que va en esa línea. Entonces, el turista pues se siente como comprometido y que está aportando de alguna manera en el cambio positivo que necesita el planeta, ¿verdad? Mejoran el servicio, porque todo es percepción al final del día también. Entonces, como les decía, en un Toyota de estos chiquititos, aunque no es el vehículo más lujoso, ni la marca tampoco lo es,
al final la percepción es la que manda, ¿verdad? Y para mucha gente que está acostumbrada a que lo transporten en carros muy grandes y van solos, son parejas, ahora que cada vez los turistas y las composiciones de burbujas, ustedes saben, son más pequeñas. Al final del día, el pensamiento de muchos turistas es, ¿para qué un carro tan grande si yo venía solo y solo con una maleta? Bueno, este tipo de soluciones hace que se adapte a ese mindset de los turistas, y obviamente el hotel o el desarrollo que le está vendiendo el servicio, pues feliz porque tiene un menú más amplio para llenar justo esa necesidad. Exposición de marca. Eh, para nosotros el proyecto del hidrógeno ha sido una excelente carta de presentación eh, para poder decir, ok, sí, estamos en esa línea, somos pioneros, qué sé yo, y al final del día también eso, a la hora de que uno llega a negociar con un desarrollo, con un hotel nuevo, pues es una diferenciación y es una exposición importante que le ayuda también a cerrar negocios como paquete completo. Eso es importante. Reducción de las emisiones. Esas 1.200 toneladas que tenemos ahorita, esperamos para 2025 sean unas 800, con todas las inclusiones que estamos haciendo. Entonces, ir en esa línea. Y ojalá a 2030 pudiéramos estar conversando con ustedes y decirles, bueno, estamos en cero o positivos. Porque ustedes saben, el Mirai, como les decía, o el carro de hidrógeno, para no ponerle nombres, eh, lo que emite de vuelta al ambiente es oxígeno. Entonces, al final del día, en lugar de ser carbono neutro, es carbono positivo, ese tipo de tecnologías. Eh, Reducción de gastos operativos. Por un lado, el combustible, que está de último en los puntos, y por otro lado, el gastos de mantenimiento. Los carros de tecnologías nuevas, eléctricas, etcétera, al tener un motor mucho más sencillo, eh, pueden reducir los gastos relacionados equivalentes hasta en un 40% si se hace bien el mantenimiento preventivo de las unidades y se lleva pues bien ordenado. Todavía hay mucho por aprender en esto, por supuesto, todavía hay mucho por mejorar, pero sí hay unos beneficios que la empresa puede servirse en el momento inicial y que compensan un poquito los riesgos que hay de la tecnología en sí o los costos de inversión que son un poquito más altos. Si quiere, pasamos. Vamos para el otro lado. Eso. También incentivos del mercado. Obviamente, si uno tiene un producto de mayor valor agregado con este tipo de cosas, puede también venderlo un poquito más caro. La gente está, o el turista está dispuesto a pagar un poquito más por un producto más sostenible, por un producto que tiene más valor agregado, no solo en la parte de lujo, marcas, etcétera, sino también en conciencia social. Entonces, al final también, el activo puede que nos cueste más en un principio, pero podemos mitigar esos riesgos y riesgos operativos y financieros con un poquito más de tarifa que en el largo plazo nos compense y por lo menos logremos tener un modelo operativo igual al que tenemos actualmente y, ¿por qué no?, con el tiempo todavía más rentable. Estos carros tienen exoneraciones de algunos de los impuestos de importación y selectivos de consumo, entonces también hacen que tengan sus beneficios. El marchamo, que todavía está en proceso de que se puede reducir en los primeros años, habrá que ver por cuánto tiempo el gobierno mantiene o la asamblea esos proyectos de incentivos. Y los bancos tienen tasas blandas en este momento, ya cada vez las entidades financieras también están alineadas y ustedes, si van y buscan, pueden encontrar tasas blandas para proyectos de tecnologías verdes también. Entonces, inclusive, el financiamiento le puede salir a uno a un costo menor, que también le ayuda a compensar el valor inicial del activo. Y tal vez algo muy importante que no está mencionado ahí es de incentivos de mercado, es esas interconexiones que tenemos como industria. Al final del día yo estoy hablando desde el punto de vista de una empresa de movilidad o de transportes, pero si me pongo el sombrero de un restaurante o de un hotel, pues ahí es donde entra en la conversación entre las dos partes porque trabajan de la mano todos los días. Y el integrar este tipo de soluciones le sirve tanto al hotel como al transportista. Y entran posibilidades como ponerse de acuerdo para que el hotel o el restaurante ponga cargadores eléctricos en sus instalaciones para que el factor decisor del turista, si renta un carro o si se va con un transporte privado, turístico, etcétera, pues la balanza se incline hacia el operador, tour operador, restaurante, etcétera, que tenga ese tipo de infraestructura que es vital pues para que uno pueda como usuario final estar utilizando
los servicios y las tecnologías. Entonces también hay un incentivo que en este caso tiene que ser más que incentivo como per se, sino un incentivo creado entre las partes y en el encadenamiento de todos como industria, ¿verdad? Ir apostando y saber que no vamos a llegar a ningún lado solo, sino más bien, si tenemos las iniciativas, ir, tocar la puerta de mi cliente y decirle, mira, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no te instalas un cargador acá? Que eso no cuesta tanto, cuesta, no sé, $1,000 un cargador, o yo te lo instalo, qué sé yo, un cargador de esos de piso fijos. Pues para que cuando vengo yo con los turistas, pues pongo el carro a cargar y ya me puedo devolver. Cosas de ese tipo son relaciones ganar-ganar, como lo mencionaba yo en los valores nuestros que nos fundamentan, pero que al final del día hace que los dos lados de la ecuación haya un círculo virtuoso y el turista es el que se beneficia, nosotros como empresarios y el país como todo con la imagen, ¿verdad? Si quiere pasamos. Retos, todavía hay muchísimos. Tecnológicos, ni qué decir, ¿verdad? Pero si ustedes me preguntan a mí, los retos que teníamos en 2017 y los retos que tenemos hoy en 2023, ya uno dice, pucha, ya pasamos por donde asustan y todavía la cosa viene mejor para el futuro. Hace 7 años, y prácticamente los carros eléctricos ni se mencionaban, ¿verdad? Eran como decir tecnología del futuro. El hidrógeno era ciencia cohetes, literalmente, ¿verdad? Ustedes saben, es el combustible que usaban o usan los cohetes para ir al espacio. Eh, y, y los carros híbridos, pues era como la única solución. Entonces seguíamos en ese ciclo. Hoy, 7 años después, hay demasiadas soluciones en todo tipo de vehículos de gama, de alta gama, cargadores, los costos están mucho más baratos, cargadores rápidos cuestan los que tiene uno en la casa, no sé, bueno, el cargador normal, unos $500, un cargador rápido, unos $2,000, que es plata, pero que al final del día, si usted saca el costo-beneficio versus el combustible, pues sí se paga en el tiempo, ¿verdad? Si uno tiene pues la operación y la demanda respectiva. Eso por un lado la tecnología. Infraestructura, muchísimos retos, aunque cada vez hay más puestos de carga, por dicha, aunque cada vez hay más gente comprometida. De lo que mencionaba yo antes, cada vez da gusto ver más hoteles, restaurantes, empresarios que ponen sus cargadores y eso al final del día llama e invita a ese turista que anda explorando Costa Rica, no necesariamente con un carro de transfer, sino con un carro de rentacar, pero que el eléctrico, ¿verdad? Lo invita a ir a pasear y ni qué decir del turista local, ¿verdad? Que cada vez hay más carros eléctricos rodando en nuestras calles. Precio de los vehículos es un tema, aunque cada vez son más baratos por producción y volumen y cada vez hay condiciones más favorables que nos permiten adquirir financiamiento más barato para los mismos y nos ayuda a compensar al final del día la ecuación. Y por otro lado, lo que les mencionaba, los precios que también nos ayudan. Y esto va a ir hacia la baja, claro está. Y el valor de rescate, ese sí es una variable que todavía va a pasar algún tiempo. A diferencia de un vehículo de combustión, pues cuando uno ya va a vender un vehículo de estos, hay que evaluar el tema de las baterías, que tienen una vida útil de 10 años, cómo está la vida útil de la batería, son variables que hay que considerar, obviamente, en todo el planeamiento estratégico de compra o de ciclo de vida de un vehículo de estos en una empresa nuestra, y todavía el valor de rescate sigue siendo bajo en comparación a un vehículo convencional, por un lado, porque no hay tantos carros rodando en la calle, y por otro, por estas variables de baterías y tecnología. Pero esto con el tiempo, vamos, y vuelvo y repito, va a ir mitigándose y cada vez va a ser pues prácticamente equivalente, ¿verdad? Estamos en la línea de que sabemos que de aquí a 2050 posiblemente, no es que los carros de combustión van a desaparecer, pero sí posiblemente van a estar circunscritos a operaciones o mercados, industrias muy específicas de agro, o de zonas muy remotas, transporte de carga de repente todavía en algunas líneas, pero lo que nosotros estamos viviendo ahorita en nuestra industria posiblemente, me atrevo a decir, va a ser 100% eléctrico en alguna de las modalidades actuales o alguna que no conocemos todavía, ¿verdad? Si quiere pasamos. Algunas recomendaciones, ya como esto es como las lecciones aprendidas nuestras después de 7 años de estar en esto. Primero, pues mapear muy bien la necesidad del mercado puntual. Como les digo, lo que le sirve a una empresa como la nuestra no necesariamente es lo que le sirve a otra empresa similar.
que depende mucho de la naturaleza de sus clientes, del segmento que esté sirviendo, etcétera, etcétera. Entonces, al final del día, lo primero que uno tiene que hacer es entender cuál es la necesidad de mi cliente. Si soy B2B, pues el hotel. Si soy B2C, pues el turista que estoy recibiendo y que estoy captando por cualquier canal y ir muy alineado a eso. Buscar la tecnología que mejor se adapte. Ese punto es primero por el tema conceptual y por otro, eh, la rotación que tengan mis vehículos, la utilización en este caso que tengan mis vehículos. No es lo mismo una empresa que hace 2 servicios al día y con eso es rentable y entonces el rango de kilómetros del vehículo le va a servir, un eléctrico, por ejemplo, a uno que necesita estar dándole todo el día y sabemos que no puedo parar, etcétera. Entonces, también antes de tomar una decisión es muy importante entender qué tecnología de las actuales es la que me sirve. De repente no es la más perfecta, como les decía, para algunos casos el híbrido, pero ya es un paso en la dirección correcta y no me limita mi operación ni el servicio que le da a mi cliente. Entonces, sin perder de vista que quiero ir a lo eléctrico 100%, puedo ir dando pasos pequeños en este momento. Incluir todo esto en el plan estratégico, como les digo, que por lo menos a 5 años plazo, para no desesperarse. Incluir el CST, los objetivos ESG, cambio tecnológico, para los que se animen, pero no desesperarse en el plazo inmediato, porque si uno quiere correr ya, lo que va a hacer es frustrarse o va a incluir tecnologías o activos que realmente lo que van a hacer es restarle valor más bien a uno internamente y van a quedarse parqueados. Sino más bien es ir muy inteligentemente dando los pasos correctos. Aquí todos los presentes son CST, entonces tienen muy claro todo eso que les hablaba al principio de la concientización, que eso es lo más importante, ¿verdad? Hay que agotar todas las medidas, eso creo yo siempre, concientizar, ver cómo se puede reducir, cómo se puede culturalizar a los empleados, porque por ejemplo, yo puedo poner todos los carros eléctricos, pero si el conductor, por más que el carro ya sea eléctrico, el conductor deja el carro encendido todo el día y el aire encendido, eso tiene sus emisiones y tiene su impacto. Al final todo tiene impacto. Entonces esa concientización primero que se gana con un carro convencional de reducir, 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 reducir y que eso ya quede como en el mindset de todos para que cuando incursionamos en tecnología eléctrica realmente o en tecnología verde, realmente tenga el impacto que queremos y no simplemente sea como una medalla más ahí para la pared, pero sin cultura y sin educación. Dividir la meta, como les digo, en pasos pequeños para que sean alcanzables y no frustrarnos. Y muy importante buscar opciones financieras, comparar, poner a no sé si aquí, no sé si aquí un banco, espero que no se resientan, pero ponerlos a competir y decir, mira, con tal banco yo tengo una tasa de X% y usted me está ofreciendo tanto, usted puede bajarme, mire que me están dando una tasa blanda. O sea, realmente ahorita es un buen momento porque los bancos tienen mucha plata, esa es la realidad, y están buscando dónde invertir. Y este tipo de proyectos les llama mucho la atención y al mismo tiempo los dealers de carros pues, tienen ya disponibles soluciones inmediatas y a mediano plazo. Entonces, es tratar de armar el muñeco y, eso sí, buscar el menor costo posible financiero para las empresas, pues para que el impacto sea 100% positivo. ¿Quiere pasamos? Bueno, y lo más importante, la recomendación más importante, para tal vez ahorita entrar en preguntas, es animarse. O sea, yo creo que aquí todos han dado grandes pasos en tema de CST y todavía nos queda muchísimo porque esto es un proceso que nunca termina, ¿verdad? Y cuando llegamos a un punto, pues hay que llegar a un punto más alto todavía, pero lo más importante es animarse a tomar decisiones y a embarcarse en proyectos. Como les digo, eso sí, inteligentemente o lo más inteligentemente posible para no sacrificar lo bueno que hemos hecho en todo este tiempo como industria o como empresarios por una quijotada, sino más bien que sea un proyecto que llegue más bien a elevar el servicio y el valor agregado que tenemos, pero para cruzar el río hay que animarse, ¿verdad? Y lo bonito es que cada vez hay más gente que está en la línea y estoy seguro que, o sea, que nosotros fuimos los primeros en esto de hidrógeno, pero estoy seguro que antes de 3, 4, 5 años esto va a ser
ya algo como normal en la industria. Muchísimas gracias realmente por el tiempo. Estoy aquí para cualquier consulta, pregunta, igual Rocío, que tengan. Igual, si no es por acá, ahí quedan los contactos y con muchísimo gusto podemos después atender consultas, guiarlos con muchísimo gusto. Como les digo, al final del día nos hemos caído muchísimas veces y toda esa experiencia adquirida que puede servir para cualquiera que quiera ir en la misma línea. Pura vida. Bueno, don José Daniel y Rocío, realmente muchísimas gracias por toda la información que nos dieron en la mañana de hoy. Nosotros buscábamos una charla de movilidad responsable y sostenible y al final también tuvimos pues un caso práctico, ¿verdad? De ejecución de certificaciones y el día a día de cómo una empresa vive esto, ¿verdad? Que nos lo consultan mucho dentro de nuestras charlas, nos piden justo como casos prácticos, movilidad, mezclamos todo hoy de una manera magnífica. Entonces, bueno, en un corto tiempo a todos, se los he dicho ya varias veces, pero ustedes saben que somos institución pública y a veces las cosas cuesta un poco más que sucedan y hemos estado gestionando ya nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Vamos a tenerlo en nuestra página web, donde todos estos videos van a estar ahí colgados de todas las charlas que hemos dado y las que seguiremos dando especializadas, porque sé que ustedes las quieren consultar. Esta charla además fue súper importante como se tocó el tema de carbono neutralidad, ¿verdad? Que nos preguntan muchísimo, se me fue también ese detalle de cosas importantes que vimos el día de hoy y aparte de un montón de buenas prácticas, ¿verdad? Entonces, para que sepan que a muy corto plazo ya vamos a tener acceso a estas charlas por si las quieren volver a ver o se las quieren compartir a algún proveedor o entre sus mismos colaboradores, ¿ok? A ustedes, los que están ahí también escuchándonos hasta acá, muchísimas gracias por el tiempo. No sé si tenemos preguntas o dudas, ¿verdad? Creo que sí. Ahorita aquí hay una en el chat de doña Floribet y nos dice por aquí don José Daniel y doña María del Rocío que con respecto a las electrolineras de hidrógeno, ¿de estas hay en el país o solo las que ustedes como empresa tienen? Sí, gracias por la consulta. En este momento solo hay una, está basada aquí en Guanacaste, en la ERT, de hecho, en la planta de producción de Adastra. Se está ya trabajando muy fuertemente para instalar una posiblemente cerca del aeropuerto Juan Santamaría y posiblemente una tercera hidrolinera, y eso todo va a ser inversión privada posiblemente en estas primeras fases, va a estar en la zona más cerca hacia San José. La ventaja que tiene este tipo de proyectos, al haber muy poquitos carros todavía en la calle, es que con Costa Rica siendo tan pequeñito, si usted instala unas 5 hidrolineras en puntos clave, usted tiene total redundancia de producción y abastecimiento y usted puede recorrer el país las veces que quiera. No ocupas 100 estaciones de combustible como las tenemos de combustibles normales. Entonces, inicialmente eso es lo que se quiere, dar 2, 3, 4 en posiciones clave, posiblemente cerca de puertos y cerca de puntos claves y puertos y aeropuertos, para que el turista o el operador o el empresario, quien necesite movilizarse, pues tenga acceso y pueda recorrer 500 o más kilómetros con cada tanqueada. Listo, muchísimas gracias. Bueno, no sé, ya sí, la última duda, última consulta. O si Creo que, quizás alguien también quiere abrir el micrófono, Fer, ¿verdad? También exacto. consultarle algo a ellos. Aprovechen que tenemos a los expertos aquí que nos pueden dar, ¿verdad? Más luz en este tema que es realmente importante y que de verdad nos abre muchísimas más posibilidades. Entonces también, si alguien quisiera hacer una consulta directa, están en todo el momento de hacerlo. Aquí quería agregar, eh, que Franklin Chan Díaz tiene un programa social que es la Escuela de Hidrógeno. Entonces, él está formando en lo que es hidrógeno a jóvenes de Guanacaste para futuros proyectos que ya se incorporen laboralmente. Entonces, es un proyecto que sigue y que se está formando nuevas juventudes en esa temática. Eso me gusta mucho y también importante siempre o rescatar ahorita, ¿verdad? Que tengamos en cuenta que la gran mayoría, bueno, o el porcentaje más alto de turistas
internacionales están entrando ahorita por el aeropuerto Daniel Oduber, el 60%. Entonces, también, ¿verdad? Vemos cómo se está proyectando Guanacaste y como lo hemos dicho en otras charlas y los que participaron del evento a mediados de año, y lo dijo ahora don José Daniel, el turista busca estas opciones sostenibles, ¿verdad? Está más informado, sabe que el país las ofrece y entonces, bueno, aquí tenemos prácticas que podemos ir implementando a nivel de nuestro negocio, pues para lograr esta conectividad también, ¿verdad? Porque pues es parte de lo que necesitamos para la movilidad sostenible. Entonces, bueno, creo que ya evacamos todas las dudas y consultas. Nuevamente agradecerles a todas y a todos por estar acá. Se les enviará un correo de seguimiento y si cierran, ahorita que se cierre la sesión, les quedará una evaluación que la verdad les agradecemos. No la completen, por favor, porque es muy importante pues para nosotras. Fer, Justo. antes de cerrar, perdona, porque Ujú. aquí tenemos una pregunta, entonces tal vez para cerrar con esta, dice que en temas de autonomía, que si pueden repetir el dato de kilometrajes que alcanza una carga completa del vehículo. Y en temas de potencia o fuerza, ¿verdad? Casos de cuestas, velocidades, ¿cuál es similar a los de los vehículos de combustibles fósiles? Nos consulta Floribet si por ahí tienen ese dato. Sí, un vehículo como los que tenemos nosotros, pequeñitos, con una carga que son 5 kilogramos de hidrógeno, recorren 500 kilómetros con una conducción, digamos, moderada, ¿verdad? Sin andar corriendo y sin andar haciendo mucho loco, una conducción responsable, muy alineado a las empresas de transporte, ¿verdad? Va a alcanzar como unos 500 kilómetros, dependiendo más o menos, ¿verdad? Don Franklin Chan ha hecho experimentos, por ejemplo, se ha ido con una carga desde Adastra hasta San José, ida y vuelta, y el vehículo ha venido con bastante autonomía todavía, entonces rinde más, como les digo, de los 400, 450, claro, a velocidades estables y moderadas. En términos de potencia, es exactamente igual a un vehículo convencional, y vamos a ver, un vehículo convencional, si usted acelera, le mete la pata, como decimos nosotros, el rendimiento también se le va a ir al suelo, ¿verdad? O si anda uno rayando o corriendo. Entonces, es equivalente. Eso en vehículos, por así decirlos, de uso personal o pequeñitos estos. En carros grandes sí todavía hay algunas variaciones en términos de fuerza o de potencia, o no tanto de fuerza o potencia, sino de rendimiento, más bien, es la cosa, porque por el peso que tienen que llevar, que todavía la tecnología está en ese proceso de desarrollo de pues, más caballaje y más potencia pues, para poder trasladarse. Las microbuses que estamos incluyendo nosotros, que esas son 100% eléctricas, recargables, perdón, tienen una autonomía de 200 kilómetros. No es perfectísima todavía, pero bueno, es muy alineado a lo que estamos buscando. Y hay uno lo que tiene que integrar, como les decía, como para cerrar el consejo, es a qué operación integro ese tipo de tecnología que me permita sacarle el máximo provecho a esos 200 kilómetros, teniéndote algunos tiempos muertos para recargas, etcétera, y poder sacarle el máximo provecho a cada tanque o a cada recarga, en este caso, que haga de los vehículos. Listo. Ahora sí, llegamos. Muchas gracias nuevamente. Bueno, ahora sí nos despedimos de todos y todas. Que tengan un buen día y nos vemos el otro mes en nuestra charla especializada. Gracias nuevamente, María del Rocío y Daniel. Muchísimas Hasta Muchas gracias a luego. ustedes. gracias. Pura Hasta vida. luego.